Un manager entra en un town hall a las 3 de la tarde de un viernes para hablar de los valores de la empresa. Lo cual ya es una decisión interesante para una compañía que tiene People First y Work-Life Balance en alguna parte de su presentación corporativa. La escena es perfecta, la sala llena, micrófono funcionando y suficiente azul corporativo como para hacer vomitar a un pitufo. El tema del día es la cultura y el mensaje suena familiar. Transparencia, responsabilidad y conciliación. Los vengadores corporativos se han reunido, aunque a algunos se le ha olvidado chequear el calendario para ver cuándo se ponía el town hall. La audiencia responde con la forma más corporativa de feedback disponible. Silencio, asentimiento forzado y la expresión facial colectiva de las personas que saben que debate abierto viene con términos y condiciones. La gente no odia los valores, la gente no odia la transparencia, ni la comunicación, ni la conciliación. Lo que la gente odia es el teatro de fingir que eso existe cuando su experiencia diaria les dice exactamente lo contrario. Porque la cultura corporativa no es ni el futbolín, ni el Pizza Friday, ni la sudadera con el logo de la empresa. Y desde luego no es el town hall donde algún jefazo dice lo importante que son las personas mientras media compañía sabe que se está luchando una guerra interna que podía haber sido escrita por George R.R. Martin con un guión peor y mucho más extra. La cultura corporativa es mucho menos glamurosa y mucho más importante. Es el sistema invisible que decide cómo se hace realmente el trabajo, qué recompensan los líderes y qué sabe todo el mundo pero nadie se atreve a decir en voz alta. Y por eso he creado esta serie. Porque la cultura se suele tratar como el viejo en la esquina de la habitación. Nadie le presta atención porque no es llamativo, no vende un framework revolucionario después de un episodio de podcast y una experiencia espiritual con inteligencia artificial, pero está ahí, en silencio, sosteniendo la respuesta a la mitad de tus problemas operativos. Mientras tanto, todo el mundo mira la nueva herramienta brillante, el nuevo programa de transformación o la nueva iniciativa estratégica. Y oye, las herramientas son útiles, la automatización es útil, la IA es útil, pero si tu cultura está rota, la mejor herramienta del mundo se convierte en otro sistema caro que la gente evita, usa mal o convierte en un arma contra otros. Así que las preguntas que quiero hacer hoy son simples. Primero, ¿qué es la cultura y qué definitivamente no es cultura? Segundo, ¿cuál es el impacto de la cultura en los números, no en la sección de póster inspiracionales de la oficina? Y tercero, ¿qué puedes hacer realmente para cambiar la cultura de tu empresa, tu departamento o incluso de tu equipo? Y esto no es una idea bonita para gente que disfruta leyendo libros de liderazgo en el aeropuerto. El Organizational Health Index de McKinsey se basa en más de 20 años de investigación, más de 8 millones de respuestas a encuestas y más de 2.600 clientes. Su conclusión es simple. Las organizaciones saludables tienen 3 veces más posibilidades de superar a las no saludables en diferentes industrias. Así que cuando todo empieza a arder y las empresas se preguntan por qué la gente está desconectada, por qué la ejecución es lenta y por qué se marchan los buenos empleados, quizás la respuesta no sea otra plataforma, otro dashboard o otro viaje de transformación. Quizás la cultura lleva años enviando señales de humo y todo el mundo lo llamó resistencia al cambio. En esta serie vamos a hablar de la cultura como un mecanismo de negocio, cómo mejora la ejecución, retiene talento y ayuda a que la gente hable antes de que los problemas se vuelvan caros. Hablaremos de cultura sana, personalidades tóxicas y comportamientos de liderazgo, porque la cultura no es un tema blando, la cultura es el sistema operativo de la empresa. Y tu empresa tiene una cultura. La pregunta es simple, ¿está ayudando a tu empresa a rendir o te está cobrando intereses silenciosamente cada día? Soy Borja, bienvenidos a mi canal. Para entender la cultura tenemos que dejar de tratarla como decoración de oficina y empezar a tratarla como el sistema operativo de la empresa. Para eso el modelo de Edgar Schein es útil porque básicamente nos dice una cosa, la cultura tiene capas, como una cebolla, o como la burocracia corporativa pero con un poco menos de dolor. En el primer nivel tienes los artefactos, lo visible, el diseño de la oficina, los rituales y el póster de People First al lado de la sala de reuniones donde la gente es psicológicamente ejecutada cada martes. En el segundo nivel tienes los valores declarados, lo que la empresa dice que cree. Ownership, colaboración, responsabilidad, los clásicos.
Este tipo de palabras que quedan excelentes en una presentación estratégica, pero que en cuanto la realidad entra en la sala desaparecen más rápido que la plantilla de Twitter después de que Elon Musk comprase la empresa. Y luego en el nivel más profundo tienes las suposiciones subyacentes, las reglas reales del juego. Las cosas que la gente aprende por experiencia, lo que realmente se recompensa, lo que se castiga, lo que se ignora. Ahí es donde la gente aprende qué te consigue una invitación a la reunión importante y qué te deja fuera con un educado te mantendré informado, que como todos sabemos es el equivalente corporativo a una cita de Tinder diciendo eres increíble pero como amigo. En esa capa de profundidad es donde vive la cultura real, no en las palabras, no en las lecciones que la gente sí en las lecciones que la gente absorbe del comportamiento del liderazgo. Porque una cultura sana no es lo que se filtra en los empleados desde los eslóganes, es lo que se filtra desde las decisiones y acciones de las personas que están por encima. Si uno de tus valores es ownership, pero cada vez que hay un problema, dos jefes de departamento empiezan a señalarse con el dedo y a lanzarse responsabilidad como si intentaran eliminar pruebas de la escena de un crimen, todo el mundo entra en la reunión y aprende la lección real. Si quieres sobrevivir aquí, nunca te quedes con el marrón. Aprende a mover el cadáver al armario del vecino. Eso es cultura. Si uno de tus valores es mérito, pero la única persona que asciende es el tipo que se va de copas con el jefe, entonces el empleado listo aprende que el rendimiento es opcional y que convertirse en el Jeffrey Epstein de la empresa aparentemente es el verdadero plan de ascenso. Eso es cultura. Si uno de tus valores es comunicación, pero los ejecutivos se quejan de que nadie les dice la verdad y luego abandonan la sala en silencio en cuanto un empleado les da una noticia que no quieren escuchar, la organización aprende muy rápido. No traigas la realidad a la sala al menos que la realidad ha sido previamente aprobada. Y eso también es cultura. Y la lección es brutal. Cállate, esconde el problema y espera que otro lo toque primero. Por eso la cultura es el sistema operativo de la empresa. Puedes instalar el mejor software del mundo en un sistema operativo roto y aún así se va a colgar. Puedes comprar nuevas herramientas, automatizar flujos de trabajo y contratar consultores. Puedes renombrar departamentos y poner transformación en el cargo de 17 personas. Pero si el sistema operativo cultural dice evita la responsabilidad, protege tu territorio y la política gana el rendimiento, entonces cada nuevo proceso acabará infectado por la misma lógica. La herramienta no es el problema. El comportamiento alrededor de la herramienta es el problema. Así que cuando la gente dice, tenemos un problema de comunicación, a veces tiene razón, pero a menudo la comunicación solo es el síntoma. El problema más profundo es que la cultura hizo que la comunicación honesta fuera insegura, inútil o incluso peligrosa para la carrera. Cuando la gente dice, necesitamos más ownership, a veces tienen razón, pero a menudo el ownership es imposible porque la organización castiga a las personas que asumen responsabilidad y protege a las que la esquivan. Cuando la gente dice, necesitamos mejor ejecución, a veces tienen razón, pero a menudo la ejecución es lenta porque la cultura ha entrenado a todo el mundo a esperar, cubrirse las espaldas y evitar ser la primera persona que tome una decisión. Por eso importa la cultura, porque la cultura no es lo que aparece en la presentación de valores. La cultura es lo que la gente aprende que debe hacer para sobrevivir, tener éxito y evitar convertirse en el próximo sacrificio de la reunión semanal de alineamiento. La mala cultura no entra en la sala como Íñigo Montoya en La princesa prometida diciendo «Mi nombre es mala cultura, mataste a mi operación, prepárate a morir». Normalmente es más silenciosa que eso. Las empresas suelen tratar la cultura como un tema de personas o un problema de ambiente, pero la mala cultura es en realidad un problema de negocio. Daña la ejecución, el talento y a veces incluso la seguridad. Se ven decisiones lentas, alineamiento falso y renuncias silenciosas. Se ven presentaciones estratégicas que nadie sigue y en reuniones donde todo el mundo está de acuerdo en público, pero discrepa en privado como en un episodio muy aburrido de House of Cards. Y como mencionamos antes, la investigación de McKinsey sobre salud organizacional muestra que las organizaciones saludables tienen 3 veces más posibilidades de superar las no saludables. Traducción. La mala cultura no es solo incómoda, es una señal temprana de declive futuro. Primero, la mala cultura crea parálisis estratégica.
Las empresas no fracasan solo porque les falte inteligencia, consultores o documentos estratégicos. A veces fracasan porque su cultura rechaza la información que contradice lo que la empresa quiere creer. Digital Equipment Corporation es un ejemplo útil. DSE fue en su momento un gran éxito, pero su fuerte cultura de ingeniería tuvo dificultades para aceptar los productos turnkey más simples que el mercado quería. El mercado cambió, pero la cultura siguió siendo leal a la vieja definición de excelencia. Y cuando tu cultura adora el éxito de ayer, el mañana empieza a parecerse bastante mal educado. Así muere la estrategia, no en una reunión dramática, sino en 1000 pequeños momentos donde la gente dice, aquí no hacemos las cosas así. Los consultores ven esto constantemente. Una recomendación puede ser lógica, estar respaldada por datos y tener un formato precioso, pero aún así morir al llegar si choca con la cultura real de la empresa. La presentación dice transformación, la cultura dice ni de coña. Segundo, la mala cultura destruye la colaboración. Amoco, antes de su adquisición por British Petroleum, es un ejemplo fuerte de cultura de culpa. La regla real era simple. Cuando algo salía mal, la primera pregunta no era ¿por qué ha pasado esto?, sino ¿quién es el responsable? Esa diferencia importa. El por qué crea aprendizaje, el quién crea sospechosos. Y el castigo no siempre era público o dramático. A menudo la persona asociada al fracaso quedaba silenciosamente marcada en la memoria de los senior managers. Sin gran escena, sin sentencia formal, solo una zona de penalización profesional silenciosa. Menos oportunidades, menos confianza, progresión más lenta, la versión corporativa de ser enterrado vivo, pero con más papeleo. Así que la gente se adaptó. Aprendió a distanciarse de los proyectos fallidos lo más rápido posible. Se volvió cuidadosa alrededor de problemas arriesgados. Esperaba que otro tocara primero el trabajo peligroso, porque nadie quería quedarse con el marrón cuando parase la música. Shane, del que hemos hablado antes, describe cómo esto se volvió tan tóxico que incluso las joint ventures se volvieron muy difíciles. Los empleados de Amoco se sentían demasiado expuestos. Si una colaboración fallaba, incluso por culpa de la empresa socia, podían ser ellos los culpados. En ese punto no tienes gestión de riesgos, tienes supervivencia profesional con un logo. Tercero, la mala cultura puede crear desastres de seguridad, y aquí el tema deja de tener gracia. En industrias de alto riesgo, una cultura donde las malas noticias no suben por la jerarquía puede matar personas. Aviación, energía y salud son ejemplos obvios. En estos entornos el silencio no es solo ineficiente, es peligroso. Los fallos de comunicación a través de la jerarquía fueron parte del problema cultural detrás de los accidentes mortales de Korean Air en los años 90. NASA Challenger, NASA Columbia y Deepwater Horizon también se discuten como casos donde las suposiciones sobre coste, calendario, autoridad y seguridad contribuyeron a fallos catastróficos. El patrón es simple. Si la gente está entrenada para no desafiar, no escalar y no decepcionar a la autoridad, la realidad termina enviándote la factura, y la realidad no es famosa por sus condiciones de pago flexibles. La mala cultura también destruye el talento. La gente buena puede tolerar presión, complejidad y trabajo duro. Lo que normalmente no pueden tolerar para siempre es la injusticia, desconfianza o líderes que dicen people first mientras tratan a las personas como muebles reemplazables con invitaciones de calendario. En culturas punitivas, los buenos empleados se marchan cuando tienen mejores opciones. Los que se quedan a menudo están agotados, políticamente adaptados o son muy buenos sobreviviendo a la disfunción. Eso es peligroso porque la empresa empieza lentamente a seleccionar los comportamientos equivocados. Si objetivos imposibles se combinan con baja seguridad psicológica, la gente puede dejar de decir la verdad y empezar a inventar la realidad. Hemos visto versiones de esto en casos como Volkswagen o la Veteran Administration, donde la presión y los objetivos y el miedo contribuyeron a reportes distorsionados o deshonestos. Si el sistema recompensa los números a cualquier precio, la gente terminará dándote números a cualquier precio. Enhorabuena, pediste rendimiento y accidentalmente construiste una máquina del fraude. Y luego están las culturas que reducen a las personas a rankings, porcentajes y casillas en una hoja de cálculo. Las métricas importan, por supuesto. A mí me gustan las métricas, trabajo con métricas. Pero cuando el sistema se vuelve deshumanizante, la moral no mejora porque vayas a añadir otro dashboard. La gente no son filas de Excel con ansiedad. Aunque para ser justos, algunos sistemas corporativos se esfuerzan muchísimo en demostrar lo contrario. Finalmente, la mala cultura puede matar la empresa.
No metafóricamente, económicamente. Algunas empresas no sobreviven a sus propias suposiciones. Diss y Yamoko acabaron dejando de existir como empresas independientes. El declive corporativo siempre es complejo, así que la cultura nunca es el único factor. Pero la cultura puede convertirse en aquello que hace imposible la adaptación. Y cuando una organización no puede adaptarse, el mercado no envía una amable invitación de calendario titulada Sesión de reflexión estratégica. Simplemente sigue adelante. A veces, la única forma de arreglar una cultura profundamente rota es destrucción y renacimiento, adquisición, liderazgo de turnaround y reestructuración masiva. Esta es la versión dura. La mejor versión es diagnosticar el problema cultural antes de que la organización necesite cirugía corporativa sin anestesia, porque la mala cultura no son malas vibras, es coste oculto, es ejecución retrasada, es fuga de talento. Y en el peor de los casos, es el principio del fin. Si el CEO dice transparencia, pero los directores castigan las malas noticias, la transparencia muere en algún punto entre el town hall y la primera reunión incómoda. Si un director dice ownership, pero cada problema se convierte en un partido profesional de tenis de culpas entre departamentos, el ownership muere antes de la hora de comer. Y si un manager dice somos un equipo, pero recompensa a la persona más ruidosa de la sala cada vez que hay drama, el equipo aprende muy rápido que la atención va para quien pueda producir la mejor telenovela corporativa. Así es como la cultura cae en cascada. La gente no copia eslóganes, copia señales. Y las señales están en todas partes. ¿Quién asciende? ¿Quién queda protegido? ¿Y quién de algún modo sigue sobreviviendo pese a comportarse como un villano rechazado de Succession? Por eso la cultura no es solo un problema del C-level. Sí, la parte de arriba importa mucho, pero si gestionas un equipo, incluso uno pequeño, ya estás creando una microcultura. Tu equipo aprende de ti, no de la presentación de valores, de ti. De lo que repites, de lo que recompensas, de lo que finges no ver porque lidiar con ello te arruinaría el martes. Así que la pregunta práctica no es ¿cómo creo una cultura perfecta? La pregunta práctica es, ¿cuáles son los pocos comportamientos que realmente puedo hacer cumplir de forma consistente? Porque un valor simple que puedes vivir es mejor que un valor glorioso que traicionas 2 veces por semana antes del café. Si quieres una cultura de ownership, define qué significa ownership en tu equipo. No como una palabra corporativa mística, sino como un comportamiento. Por ejemplo, cuando hay un problema, clarificamos el siguiente paso, definimos quién lo lidera y no desaparecemos en la niebla como Batman después de dar 0 documentación. Si quieres una cultura de comunicación, define cómo es una buena comunicación, qué significa traer malas noticias temprano, con hechos, e impacto y opciones. No solo lanzar una granada en Teams y escribir for your information. Si quieres una cultura donde no se premie la queja innecesaria, entonces ten mucho cuidado con tu atención. Si pasas todo tu tiempo con las personas más ruidosas y casi nada con las silenciosas y fiables, el equipo aprenderá la regla real. Cuanto más lloras, más atención del management recibes. Y enhorabuena, acabas de construir un sistema de rendimiento basado en quejas. Esto no significa ignorar problemas. Los problemas reales necesitan atención, pero el ruido y la señal no son lo mismo, y un buen manager tiene que aprender la diferencia. Aquí la justicia importa. Trata a las personas con consistencia, no de forma idéntica en cada situación, porque el contexto importa, pero sí con suficiente consistencia como para que la gente entienda que las reglas no cambian según el humor, la política o la amistad personal. Minimiza las excepciones. Las excepciones pueden parecer amables en el momento y a veces son necesarias, pero cuando se vuelven inconsistentes, se vuelven peligrosas. Si doblas la regla demasiadas veces, el día que finalmente la haces cumplir, a la persona a la que le toca pagar el pato no lo vivirá como justicia, pensará que el management es incompetente, parcial, o que la regla solo aplica cuando le toca ser el objetivo desafortunado. Así que cuando haces una excepción, entiende la razón, explica la lógica cuando sea apropiado y pregúntate qué precedente estás creando. La gente se siente más segura cuando las reglas son claras, estables y se aplican de forma consistente. Puede que no siempre les guste la regla, pero respetarán que tu palabra significa algo. Y luego tenemos que hablar de los high performers tóxicos. Porque toda empresa
ha tenido o tendrá al monstruo sagrado, la persona que entrega resultados, conoce el sistema y salva el día, mientras envenena emocionalmente cada sala en la que entra. El aura de Doctor House funciona en la televisión porque el episodio termina después de 45 minutos y nadie tiene que poner una queja a echar contra Hugh Laurie. En la vida real, si tu top performer socava a sus compañeros en público, usa la pasivo-agresividad como estilo de comunicación y camina con la oficina con la autoconciencia de Joffrey Baratheon, no tienes un genio resolviendo problemas, tienes una deuda cultural con piernas. Y salvo que puedas permitirte cargar todo el trabajo del departamento sobre esa única persona para siempre, necesitas separar dos cosas claramente. Reconocer el rendimiento, castigar el comportamiento. Puedes decir, tus resultados son fuertes, tu comportamiento no es aceptable. Ambas cosas pueden ser verdad. Aquí es donde muchos managers fallan. Piensan que corregir el comportamiento significa negar el rendimiento. No. Puedes reconocer la contribución y aún así negarte a dejar que alguien convierta el equipo en una situación de rehenes con un dashboard. A largo plazo, la cultura se construye por lo que proteges. Si proteges el comportamiento tóxico porque entregas resultados a corto plazo, el equipo aprende que el comportamiento es opcional cuando el rendimiento es suficientemente alto. Si proteges la justicia, la responsabilidad y el respeto, incluso cuando es incómodo, el equipo aprende que los valores son reales. Así es como la cultura cae en cascada, no mediante discursos, mediante señales repetidas, mediante decisiones conscientes, mediante lo que los líderes hacen cuando les cuesta algo. Porque cualquiera puede defender valores cuando es fácil. La cultura empieza cuando defender esos valores se vuelve incómodo. Así que este es el punto de partida de la serie. La cultura no es un eslogan, un town hall o un póster motivacional mirándote mientras pierdes lentamente la fe en la reunión semanal. La cultura es el sistema operativo de la empresa. Decide qué se recompensa, qué se tolera y qué tiene miedo de decir la gente. Y si el sistema operativo está roto, todo lo demás se vuelve más difícil. Comunicación, ejecución, confianza. En el próximo vídeo vamos a hablar de una de las formas más rápidas de dañar este sistema. Las personas tóxicas dentro de tu equipo. El imbécil brillante. El generador de drama. La víctima profesional. La persona que no rompe el equipo en una explosión dramática, sino que lo va yoconizando desde dentro hasta que todo el mundo está cansado, dividido, confundido y fingiendo que la banda todavía está bien. Porque las personas tóxicas no son solo una incomodidad para echar, son portadoras de cultura. Si las proteges durante demasiado tiempo, el equipo acaba aprendiendo que la toxicidad no es un bug, es parte del sistema. Así que en el próximo episodio veremos cómo identificar estos perfiles, cómo dañan el rendimiento y qué pueden hacer realmente los líderes antes de que una sola persona convierta a un equipo funcional en una gira de reunión que nadie pidió.